significa corrientes de convección? Las corrientes de convección sería básicamente el calor interno que tiene el planeta, ¿sí? Nosotros sabemos que el planeta está formado internamente por diferentes capas. Esas capas son más rígidas en el exterior, como es el suelo que pisamos, y a medida que nos vamos adentrando, se hacen un poco más blandas. De hecho, todo lo que es el manto del núcleo es fluido y es líquido y es muy caliente. Y de hecho el núcleo es muy caliente, ¿sí? Entonces, es como cuando una comparación muy burda, ¿sí? Es como cuando están hirviendo un caldo. Bueno, el calor que viene desde el interior, desde la parte externa, ¿no es cierto? En el caldo, bueno, acá imagínense que el calor viene desde la parte interna del núcleo. A medida que se va yendo hacia arriba el material y el flujo de los líquidos, va contrarrestando todo lo que tiene que ver con la parte más fría, con los materiales más fríos. Entonces se generan este tipo de corrientes. Asciende material hacia la superficie, choca, puede aflorar, puede salir, o si choca vuelve hacia adentro y se genera este tipo de movimientos, como vemos aquí en la imagen. ¿Cómo se produce el magnetismo? El magnetismo terrestre se produce de la siguiente forma. Tengamos en cuenta que los materiales que están en el interior, en la parte del manto, en la parte interna del planeta, se están formando y están formados realmente por materiales metalíferos. O sea, estamos hablando de rocas, ¿sí? Material fundido. Esas rocas que están en constante movimiento y que están queriendo salir y que es material muy caliente y que chocan con la parte más fría y más sólida del planeta, si está solidificado quiere decir que está más frío, ¿sí? Producen corrientes eléctricas. Esas corrientes eléctricas producen un fenómeno que se llama electromagnetismo y que se va disipando a medida que van saliendo desde el interior hacia el exterior, formando la magnetosfera, ¿sí? Donde se produce una carga positiva y una carga negativa del planeta. Básicamente, lo que nosotros conocemos como litosfera, que sería esta geósfera, esta parte sólida del planeta, es un gran imán gigante, es un imán enorme el planeta. Entonces produce esta capa invisible a los ojos, ¿sí? Que por ahí en realidad los seres humanos no la detectamos, los animales sí, pero para nosotros es imperceptible. Y genera esta capa magnética que envuelve el planeta, ¿sí? Y que tiene que ver, está muy relacionado con el núcleo, en realidad van de la mano con todos los fenómenos que suceden en el núcleo y nos protege de no freírnos, de no morir freídos por el calor del sol, ¿sí? El sol expulsa estas tormentas solares y choca con el campo magnético, que es lo que nos protege realmente de todos estos fenómenos del exterior, del espacio exterior. Otra de las preguntas que habían hecho era por qué el agua era salada. ¿Sí? Bueno, básicamente el agua es salada por la cantidad de sales minerales que están disueltas cada un litro de agua. Generalmente hablamos de que hay unos 35 gramos de sales minerales diluidos cada un litro de agua, ¿sí? Pero bueno, esto puede ir variando exactamente. ¿Por qué tenemos agua salada y agua dulce? Bueno, básicamente porque los minerales que están disueltos de las rocas minerales en el océano y en los mares tienen mayor concentración allí. Sin embargo, en los ríos, lagos o lagunas, por ahí puede haber un poco más de agua dulce y están ausentes estas sales minerales, por lo tanto no es salada el agua allí. Repasamos brevemente. Agua salada por la cantidad de sales minerales que tiene debido a las rocas que han desprendido ese tipo de minerales en los mares y en los océanos, pero en los ríos no vamos a encontrar agua salada porque exactamente hay ausencia de este tipo de sales minerales. Otra pregunta hacía referencia a cuál es el lugar o la capa donde se desarrolló la vida. Ese lugar se llama biosfera. La biosfera está conformada por la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. Quiere decir que sería la capa del agua, la capa del aire y la capa de las rocas. Bien,
la unión, la conjunción de estas tres tipos de capas dan lugar a los fenómenos del desarrollo de la vida. ¿Qué implica esto? Y estamos hablando que desde la corteza terrestre a los 3.000 metros de altitud y desde la corteza terrestre hacia los 2.000 metros de profundidad vamos a encontrar la mayor cantidad de desarrollo de especies animales o de vegetales, ¿sí? Vamos a encontrar mayor cantidad de seres vivos. Esto se puede extender hasta los 10.000 metros de altitud, ¿sí? Quiere decir que la humedad, la temperatura, el oxígeno necesario y el agua necesaria también para todo esto se va a encontrar en esta franja que hemos marcado, ¿sí? Y ese sería el lugar de la biosfera. ¿Por qué se denomina criósfera al agua en estado sólido? Básicamente es un término utilizado dentro de la comunidad científica, ¿sí? Crío significa sólido, escarcha, hielo, ¿sí? Bueno, estamos hablando básicamente de que este término y esfera significaría globo. Entonces estamos hablando de el globo, el lugar dentro del planeta donde está el agua en estado sólido. Pero simplemente es un término de uso científico. ¿En qué lugar se ubicaría el agujero de la capa de ozono? Bueno, esto es realmente un poco relativo porque hay algunos científicos que hablan de un agujero propiamente dicho de la capa de ozono y hay otros que hablan de un adelgazamiento de la capa de ozono. En realidad estábamos hablando que su ubicación estaría entre unos 20 a 30 kilómetros desde la superficie terrestre, ¿sí? Y se encontraría en lo que se denomina estratosfera en la zona de la atmósfera. Y acá un punto muy importante, porque en realidad estamos tocando varios temas que están próximos a verse. El planeta es un sistema, ¿sí? Y está interconectado e interrelacionado. Cada modificación o transformación que sufra alguna de sus capas va a impactar ineludiblemente en las otras. Ahora, cuando nosotros estamos hablando, si bien estamos hablando de la estructura interna del planeta, también tenemos que tocar otros temas. Por eso es que por ahí no puede, o si bien no se puede generar un conocimiento concreto, no es una complicación, sino un desafío para poder relacionar todos estos temas. La atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, geósfera, criósfera, magnetosfera, son todas capas que funcionan una relacionada e interrelacionada con la otra para generar el planeta en el que nos desarrollamos, para generar la vida dentro del planeta. Inevitablemente tenemos que hablar una de la otra, no la podemos tratar de manera aislada, porque los fenómenos que ocurren en alguna de las capas, como puede ser la de la hidrosfera, como puede ser la de la atmósfera, impactan en la litosfera generando, por ejemplo, la erosión, ¿sí? Entonces, todos este tipo de fenómenos están relacionados entre sí y no los podemos tratar de manera aislada. ¿Qué son las tormentas solares? Bueno, las tormentas solares son perturbaciones, o mejor dicho, un reacomodamiento del campo magnético del Sol, ¿sí? El campo magnético del Sol, como el de la Tierra, también está en constante movimiento, ¿sí? Y se va alterando por diferentes tipos de acciones. Esto implica tener en cuenta que este cuerpo, como es el Sol o como la Tierra, son elementos dinámicos y que todo el tiempo están transformándose y están en movimiento. Son inevitables esas transformaciones. Además, el Sol está formado, o podemos decir que está conformado por una gran cantidad de gas y sus elementos son el helio y el hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuando se reacomoda este campo magnético del Sol y se producen este tipo de perturbaciones, expulsa energía o expulsa este plasma al espacio exterior y modificaría o afectaría a los planetas que estén circundantes. En este caso, la Tierra, para protegerse de este tipo de fenómenos, tiene lo que se llama la magnetosfera. ¿Por qué la meseta resiste la erosión? En realidad no es que la resista, ¿sí? Son diferentes tipos de formas en que los suelos tienen la capacidad de ir adaptándose a las diferentes transformaciones del exterior, ¿sí? O a los procesos exógenos
que se denominan, ¿sí? Estamos hablando que acá lo puede modificar un río, lo puede modificar la lluvia, lo puede modificar el viento, o lo puede modificar acciones mecánicas o antrópicas, ¿sí? Acciones propiamente del hombre, y pueden ir modificando y transformando todo lo que es el paisaje. Esto lleva muchos años. En el caso del hombre, a lo mejor la acción puede ser mucho más rápida e instantánea. Pero si estamos hablando de un tipo de erosión o meteorización en este caso, estaríamos hablando de fenómenos que se dan durante mucho tiempo y que van a ir modificando lentamente, salvo que se produzca un fenómeno abrupto, instantáneo, grande, y que esto se dé de manera instantánea. ¿Que lo resista? Bueno, porque también podemos hablar de por qué una montaña lo puede resistir, ¿sí? Estamos hablando de que la corteza terrestre está solidificada, está enfriada y es bastante rígida. Por eso resiste a la erosión propiamente dicha. ¿Por qué el planeta se enfría? En realidad el planeta ha vivido desde sus inicios una evolución constante de un gran calentamiento, pero se ha ido enfriando dentro de su corteza, o sea, dentro de la capa más externa que forma la litosfera o que forma esta geósfera. Y esto sucede por una estabilidad dentro de su atmósfera. Y volvemos a lo anterior. Esto quiere decir que una capa va relacionada con la otra, o una parte del planeta está relacionada con la otra. Al conseguir una estabilidad dentro de la atmósfera y dentro de todos los fenómenos climáticos, la capa más sólida, propiamente dicho, se ha ido solidificando, endureciendo y generando esta rigidez en el exterior, concentrando todo su calor en el interior. ¿Qué son los recursos no renovables? ¿O cuáles son los recursos no renovables? Bueno, podemos ver muchos ejemplos: el petróleo, el gas, minerales metalíferos, minerales no metalíferos. Pero básicamente son este tipo de recursos que no pueden ser reemplazados o no tienen una tasa de reemplazo debido a la cantidad de consumo. Quiere decir que los consumimos muy rápido y no le damos el tiempo necesario para su reutilización. Y esto implicaría que, por ejemplo, elementos como el carbón, el petróleo, que utilizamos en gran cantidad, no se estarían renovando en un plazo inmediato, sino que estamos hablando de que demandaría muchos años, miles de millones de años, para volver a tener este tipo de elementos. Y esto tiene que ver con todos los procesos internos que tiene el planeta, porque este tipo de recursos vienen propiamente desde el interior del planeta. ¿Por qué si no hay vegetación los suelos se transforman? Básicamente la vegetación funciona como una cobertura que va a cubrir y a proteger a los suelos. Hay que tener en cuenta diferentes elementos. El suelo es muy sensible, mucho más de lo que nosotros creemos o pensamos. Inclusive hasta la luz solar puede erosionar todo lo que tiene que ver con el suelo y agotar sus minerales. El suelo es un recurso que tenemos que tratarlo con mucho cuidado y se transforma por esto. Al no tener una vegetación que lo cubra, al no tener una capa que lo cubra, la erosión o la meteorización a la que puede ser sometido va a ir transformándolo mucho más fácil. Imagínense que ustedes no tengan una capa de su piel. Cualquier roce o cualquier situación en ese lugar va a generar mucho más dolor o mucho más transformaciones. Bueno, salvando las distancias, esto sería algo similar. Al no tener cobertura vegetal, si cae mucha agua, por ejemplo, de lluvia, o si lo transitamos constantemente, el suelo se empieza a degradar. ¿Cada capa de la Tierra es más fuerte que la otra? En realidad no es que sean más fuertes. Tenemos una capa como la corteza, y dentro de la corteza que incluiría la litosfera, que es más sólida y rígida. Luego tenemos la astenosfera, que es un poco más fluida, y después tenemos el manto y el núcleo, que son calientes, y donde hay material fluido y líquido. En este sentido, no es que sea una más fuerte que la otra, sino que una está más rígida y la otra está más caliente y más fluida. ¿Por qué se compara la Tierra con una pera oriental? En realidad se compara la Tierra con una pera oriental o asiática debido a lo siguiente. No lo podemos comparar con otra fruta, por ejemplo con una mandarina, porque estamos hablando de que el planeta es un esferoide oblato. Si bien decimos que esta forma de esferoide oblato que tiene el planeta tiene un achatamiento en los polos,
ese achatamiento no es tan preciso ni tampoco es tan relevante el momento de decir alguna forma que tiene el planeta. ¿Por qué decimos que es un geoide? En realidad decimos que es un geoide la parte de la geósfera, la parte de la litosfera, la parte de las rocas, ¿sí? Todo lo que sería la parte dura del planeta. Eso sí es un geoide. Imaginémonos que tenemos lugares que son muy altos, como las cordilleras de los Andes, y lugares que son muy hondos, como las fosas oceánicas. Entonces vamos a tener una diferencia de altura, ¿sí? Y vamos a encontrar que va a tener diferentes transformaciones o formas el relieve que estemos tocando del planeta. Ahora, ¿por qué lo vemos redondo el planeta desde el exterior, desde el espacio exterior? Es una cuestión de escala y de forma en que se tomen las fotografías. Además, no nos olvidemos que está cubierto por una capa de gases. Pero más allá de eso, si lo vemos a una gran distancia, vamos a ver algo redondo. Imagínense una bola de billar. Si nosotros la vemos de lejos, la bola de billar, la vamos a ver redonda, perfecta. Pero si esa bola de billar tiene algún elemento que está hundido, o le falta un pedacito, o está roto, nos vamos a dar cuenta a medida que nos acerquemos. Lo mismo pasa con la Tierra. Por eso se la compara con una pera asiática o una pera oriental. Por la forma, ¿sí? Tiene lugares o elementos donde no son perfectamente redondos. Y una fruta de estas características es más o menos lo que se está comparando en su forma geométrica. Por eso no lo comparamos con otro tipo de frutas. ¿Cuántos grados tiene el centro de la Tierra y el Sol? Bueno, el centro de la Tierra tiene aproximadamente 6.000 grados centígrados, ¿sí? Y es casi más o menos la misma temperatura que tiene la superficie del Sol. ¿El océano Atlántico se seguirá expandiendo hasta que no quede océano Pacífico? En realidad sí, pero esto se da muy lentamente. El movimiento de la corteza terrestre o de la corteza dentro de los océanos, ¿sí? Se da muy lentamente. Todo el proceso y ese calor interno, el calor es una fuerza que tiene esta capacidad de mover grandes cantidades de roca, de partirlas, de generar fallas, fracturas, ¿sí? Entonces estamos hablando de una expansión oceánica, pero muy lenta. No nos olvidemos que las diferentes teorías a las que hemos hecho referencia hablan del movimiento de los continentes. Entonces esto es muy posible y de hecho se ha ido comprobando de a poco con todos los movimientos que se dan dentro del planeta. ¿Qué es una placa tectónica? Bueno, una placa tectónica es una porción de litosfera rígida, grande, y son grandes bloques que están en el interior de la corteza terrestre. Y por encima de ellas encontramos a los continentes. ¿De qué está hecho el Sol? Bueno, esto ya lo habíamos hablado, pero el Sol está formado por muchos gases, y estos gases en su mayoría están formados por hidrógeno y helio. ¿Qué son las dorsales oceánicas? Bueno, las dorsales oceánicas generalmente se asocian al término de cordilleras submarinas, y son estas elevaciones que se dan por diferentes tipos de choque de las placas tectónicas o por el empuje del calor interno del planeta dentro de lo que son los océanos. ¿Por qué cuando dos placas chocan, una se hunde y la otra queda por encima? Bueno, esto se llama zonas de subducción y sucede por una cuestión de densidad. La densidad está asociada con la masa por la que están formados los diferentes tipos de elementos. Significa que la más pesada va a tender a irse hacia el interior, a lo cual este tipo de elementos se va a ir transformando en el material de magma y de lava, y luego aflorará en ese tipo de transformación. Pero suceden estas cosas. La corteza terrestre todo el tiempo está en constante transformación, donde aparece material en forma de lava y todo el material que se va hundiendo por este movimiento tectónico, este movimiento de placas, se puede ir hundiendo y transformando en el interior del planeta. Y otra duda que había quedado es qué eran los procesos exógenos y los procesos endógenos. Los procesos endógenos básicamente son procesos internos, ¿sí? Procesos que suceden dentro del interior del planeta y están transformando todo el tiempo lo que es la litosfera o esta capa rígida del planeta.
tales procesos se pueden identificar a través del calor, ¿sí? Y también van a ir generando el movimiento y el roce de las placas, generando terremotos, generando movimientos sísmicos. Los procesos exógenos, en cambio, van a ser procesos externos que van a ir transformando el relieve y todo el paisaje que nosotros podemos apreciar. Ese tipo de procesos pueden ser erosivos o a través de la meteorización, ¿sí? De agentes que se producen en la atmósfera y que impactan directamente en la superficie del paisaje. Espero poder haber ayudado a resolver todas las dudas. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Y nos vamos a preparar para los próximos temas, que serían la atmósfera y la hidrosfera. Muchas gracias.